dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Fernando Fon, quien es actualmente director médico y de asuntos regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, AMIF. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico en áreas de investigación clínica, departamento médico, regulación sanitaria, farmacovigilancia, compliance y mercadotecnia, entre otras. Durante los últimos 8 años ha participado activamente en el campo de la regulación farmacéutica, la cual se funda en la adopción y cumplimiento de estándares internacionales, y ha sido ponente invitado en distintos foros médicos de la sociedad civil y de la industria farmacéutica en general. Estimado doctor, le cedo la palabra para que pueda comenzar y compartir su pantalla si gusta. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Es de verdad para mí un gusto y un honor poder estar aquí con ustedes en esta tarde de viernes 7 de agosto para poder conversar brevemente sobre un tema que es por demás interesante, apasionante y al mismo tiempo representa una muy valiosa oportunidad para México cuando estamos hablando del potencial que tenemos como país para llevar a cabo estudios clínicos. Es muy importante tener esta perspectiva y lo que vamos a hacer durante los próximos minutos, buscando tener espacio suficiente para escuchar sus opiniones, comentarios y establecer un diálogo, tener un recorrido acerca de lo que es justamente el tema de investigación clínica desde la perspectiva del sector farmacéutico. Antes de ello, me permitiría simplemente compartir con ustedes unas breves palabras acerca de lo que es la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, que por cierto, en este año estamos cumpliendo 70 años de estar colaborando en la representación gremial de las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo de no solamente medicamentos, ahora también forman parte de nuestro grupo de empresas afiliadas, empresas dedicadas al tema de dispositivos médicos, empresas dedicadas a la ejecución justamente de los estudios clínicos y por tanto estamos teniendo realmente una representación que nos permite hablar de la vinculación desde el sector farmacéutico en toda su gama, ¿no? Podemos hablar de los insumos para la salud en su conjunto y incidiendo en el campo de la salud. Por ello, es importante mencionar que es un sector relevante para la economía del país. El área de investigación y desarrollo representada por AMIF cuenta con una planta laboral importante cuando solo hablamos del personal que está directamente vinculado a las empresas, que incluso puede ampliarse este número cuando hablamos justamente de todo lo que gira alrededor del desarrollo de los estudios clínicos, donde este número de empleados o de personas que pueden participar de estas actividades se ve multiplicado. Es pues, insisto, un elemento importante a considerar en el quehacer del desarrollo económico en nuestro país, pensar en la investigación clínica como un elemento que le puede agregar valor al quehacer del país. También es valioso poner a su consideración que desde el punto de vista del quehacer del sector farmacéutico, no podemos dejar de mirar lo que es el compromiso mundial con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, estos 5 objetivos de los 17 que se plantean para 2030, creemos que en nuestra actividad cotidiana podemos incidir. Y no solamente podemos, debemos buscar incidir en la medida de lograr transformar la cara del mundo a través del cambio local y trabajando particularmente cada uno de nosotros desde nuestros distintos roles y quehaceres, poder aportar hacia estos objetivos ese agente de cambio en el que nos podemos convertir y buscar alcanzar estas metas que se han propuesto, que son por demás ambiciosas, pero también al mismo tiempo necesarias y no las podemos retrasar más. Nuestro propósito, finalmente, como asociación, estamos totalmente convencidos que buscamos impulsar estas soluciones innovadoras en salud para mejorar el bienestar de las y los mexicanos. Y esta es una invitación a sumarnos a este propósito, que es un propósito que encontramos puede ser vinculante y común cuando pensamos justamente
a la persona al centro, cuando colocamos a los pacientes al centro, personas, pacientes que podemos ser nosotros mismos, nuestros familiares. Y en ese sentido, todos los esfuerzos cobran una orientación particular cuando tenemos todos puestos ese mismo propósito en la mira. El recorrido que vamos a hacer el día de hoy, pretendo poder abordar brevemente lo que es el valor de la innovación farmacéutica, cuáles son esas etapas en materia de investigación y desarrollo. Nos detendremos un poco más en el aspecto de investigación clínica. Hablaremos de este marco de referencia internacional y local. Como ustedes saben, el quehacer de la investigación pues no es una actividad aislada, ¿no? Depende de varios actores, cada uno con distintos y muy particulares roles, y que tiene que darse esa sinergia para que realmente ese trabajo, esa idea que se va a ir transformando posteriormente en una molécula y más adelante en un medicamento o vacuna, permita llegar a la población con una serie de beneficios que puedan mejorar la calidad de vida, cubrir necesidades no satisfechas, en fin, hay distintos propósitos que motivan la investigación y desarrollo en el campo farmacéutico. Hablaremos desde luego de qué es lo que ocasionó la llegada de este nuevo virus, el SARS-CoV-2, a partir de la declaración de la pandemia, una serie de fenómenos y de sucesos en el ámbito farmacéutico, académico, científico, pero también de los gobiernos, de las agencias sanitarias reguladoras, ha gestado una serie de cambios muy importantes que vale la pena poner a su consideración de igual forma, porque representa más que un regreso a una nueva normalidad, como queremos llamarlo, a una nueva realidad. En realidad hay un cambio de paradigma y es un cambio bastante importante, es un cambio no menor y que pues es motivo de análisis, de discusión, pero principalmente es motivo de aprovechar esa oportunidad que se nos está brindando. Posteriormente estaremos revisando algunos elementos que se han planteado como objetivos comunes para atender esta circunstancia de combatir a este nuevo virus que pues está causando estragos en todo el orbe. Para finalmente hacer un recuento de este recorrido y estar atento a todas sus preguntas y comentarios. Así que los invito a ponernos cómodos, acercarnos un tecito, un cafecito, son de las ventajas que nos está dando esta posibilidad de hacer uso de la tecnología para tener estos espacios de diálogo y de conversación que podemos prácticamente sin necesidad de salir de nuestros sitios, estar participando en estos espacios que nuevamente me permito agradecer a la Universidad y al Instituto de Química por su amable invitación. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación farmacéutica? Muchas veces tenemos en mente solo productos o muchas veces tenemos idea o creencia de que son cuestiones aisladas, lejanas a nosotros como ciudadanos. No así en el ámbito académico, desde luego, pero es importante centrarnos en lo que decía anteriormente. Tenemos que ver a la persona al centro. Toda la actividad que desarrolla el sector farmacéutico tiene un propósito que es impactar en la salud y en el bienestar de las personas. Entonces, cuando hablamos de desarrollo farmacéutico, estamos hablando de poder ofrecer alternativas innovadoras para patologías que están causando las principales causas de muerte en México, como lo es el cáncer, por ejemplo, el cáncer de próstata en el caso de los hombres, el cáncer de mama en el caso de mujeres, enfermedades que causan estigmas sociales como puede ser la psoriasis o invalidez y discapacidad como la artritis reumatoide, la migraña, una enfermedad silenciosa que tiene como consecuencia este problema de ausentismo o presentismo, tanto escolar como laboral, que tienen impactos importantes en el desempeño académico y también en la productividad y en el quehacer económico cuando estamos hablando de personas que van a trabajar en condiciones no óptimas de salud, por ejemplo, el caso de la migraña, y que no están en condiciones de tener su rendimiento
al máximo, ¿no? Está minada su capacidad y esto es realmente importante cuando podemos ofrecer alternativas que modifiquen el curso de estas enfermedades y que permitan tener una mejor calidad de vida y un bienestar de estas personas. Y cuando hablamos de investigación y desarrollo de vacunas, quizá la intervención más costo efectiva, comparada quizá también con el lavado de manos, por extraño que parezca, son intervenciones que realmente han demostrado cambiar la historia, el curso de las enfermedades. Ese acto de lavarse las manos, ese acto de vacunación, nos ha permitido hablar ya de erradicación de distintas enfermedades y también nos ha permitido reflexionar sobre, por ejemplo, derivado del efecto de la pandemia, la suspensión de la actividad de inmunización y el riesgo latente que esto representa por la posibilidad de que se presenten enfermedades que se encontraban o que se encuentran aún en control gracias a los programas de inmunización. Entonces, tenemos por delante una serie de eventos y acontecimientos que nos permitirán enfatizar por qué es importante la investigación clínica, cómo se construye la investigación clínica, hacia dónde nos lleva, cuáles beneficios nos aporta y de qué manera podemos participar y vincularnos en esta actividad. Después, los beneficios de la innovación farmacéutica tienen esta posibilidad de impactar en la expectativa y calidad de vida. Podemos hoy día hablar de cura de enfermedades que antes eran prácticamente diagnósticos de muerte y particularmente ahora tenemos una gran expectativa con respecto a los desarrollos que se están llevando a cabo, tanto en el campo de las vacunas como de los tratamientos específicos para este SARS-CoV-2, agente causal de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Hay un intenso quehacer en el ámbito de la investigación y desarrollo desde el sector farmacéutico, con una inversión superior a los 170,000 millones de dólares anuales, rebasa con mucho el Producto Interno Bruto de muchos países, pero hay una claridad en el sector farmacéutico. Es necesario hacerlo. Es necesario e importante hacerlo porque esto nos va a permitir hacer frente, como en este caso, a la pandemia, pero también a enfermedades que están causando estragos a la población. Las enfermedades crónico-degenerativas, desde luego esas no se detuvieron, los problemas oncológicos, esos no se detuvieron por la presencia de la enfermedad COVID-19. Al contrario, están progresando, están complicando a los pacientes y si a eso le aunamos los retos en torno a la actividad administrativa de las distintas instancias, esto es en todo el mundo, no es exclusivamente de México, empieza a haber problemas logísticos que tienen que ver con el acceso a estas alternativas terapéuticas que tienen los distintos países para tratar los problemas crónico-degenerativos. ¿Quién realiza la investigación clínica? En este gráfico, básicamente lo que quiero compartir con ustedes es que es un modelo complementario. La parte de investigación básica generalmente corre a cargo del Estado. La propia academia tiene un rol fundamental en la creación de esta información, ¿no?, que se genera a partir de la investigación básica, y la investigación clínica generalmente corre a cargo a partir de la participación de los sectores farmacéuticos, en el caso de la asociación, las empresas que se dedican a la investigación y desarrollo. Pero es un modelo que se comporta de forma distinta de país a país, de periodo a periodo, y que responde justamente a esa convicción que se tenga como nación de poder incidir en el bienestar y la salud de las poblaciones. Es un camino complejo, ciertamente, tiene distintas etapas, distintas formas de analizarlo, y lo que vamos a ver a continuación en las siguientes láminas es simplemente una descripción, una aproximación a esa ruta que sigue el desarrollo de un medicamento a partir de una idea, de la identificación de una molécula con ciertas características que puede responder a una necesidad terapéutica, a un blanco específico sobre alguna patología que nos va a permitir ir desarrollando a partir de las distintas etapas una molécula que pueda convertirse eventualmente en un medicamento, es decir, en una nueva alternativa para atender
esa patología o necesidad médica no satisfecha. De manera esquemática tenemos secuencia de pasos, ¿no? Que se ve muy sencillo, son pasos normalmente secuenciales, ¿no? Y que permiten ir evaluando etapa a etapa, tomar decisiones si continúa a la siguiente etapa o no. Esto era el modelo hasta antes de la pandemia. Un poquito más adelante veremos cómo esto incluso se ha modificado de manera muy, muy, muy interesante. Pero tendríamos esta etapa de descubrimiento, tener una molécula identificada, el trabajo preclínico, que es muy importante, y luego la parte clínica, que es donde nos detendremos un poco más. Vale la pena mencionar y enfatizar que esta actividad que desarrolla el sector farmacéutico no es una actividad aislada, no es una actividad que se haga en solitario y que únicamente las decisiones del sector farmacéutico tengan que ver con el desarrollo de estos proyectos de investigación. En realidad sucede todo lo contrario, se requiere permanentemente de la interacción de las empresas con los distintos actores, con las distintas entidades, instituciones, gobierno, autoridades sanitarias, academia, cuerpos científicos, en fin, para poder ir avanzando a lo largo de este proceso que puede tomar entre 13 y 15 años que un medicamento pueda, que una molécula pueda convertirse en un medicamento que reciba una autorización sanitaria, es decir, que pueda ser comercializado en un país, dado para poder ser utilizado por los profesionales de la salud. De manera gráfica, lo que podríamos ver es que de un número importante de moléculas que empiezan los estudios, se estima que entre 5 y 10,000 moléculas que empiezan esta etapa de análisis, solamente una se va a convertir en un medicamento, en un periodo entre 13 y 15 años, cubriendo estas distintas etapas que he estado haciendo referencia. Ahora veremos un poquito a detalle cada una de las etapas clínicas que tiene que ver justamente cuando ya hemos logrado construir un cuerpo suficiente de datos a partir de la investigación básica y la etapa preclínica para poder perfilar esa molécula hacia un potencial candidato a medicamento, a producto que pueda ser utilizado para el tratamiento de alguna enfermedad o para la prevención cuando estamos hablando de vacunas. La primera fase que nos permite hablar ya en el uso en seres humanos, vamos a tener algunas decenas de pacientes que van a estar expuestos a este medicamento que se está estudiando y vamos a poder observar algunos aspectos en cuanto a sus características farmacocinéticas, farmacodinámicas. La fase 2, que nos va a permitir tener un conocimiento más amplio, estamos hablando de un volumen de pacientes, de algunas centenas de pacientes que puedan participar en esta etapa, pues nos va a ir permitiendo construir ese perfil de seguridad que necesitamos para poder pasar a una etapa mayor, la fase 3, donde vamos a buscar poblaciones en el orden de los miles de pacientes. En el caso de vacunas, por ejemplo, hablamos de decenas de miles de pacientes que deben ser expuestos a este candidato a vacuna para poder asegurar que cumple con los criterios de seguridad, eficacia y calidad. Posteriormente viene el sometimiento a la agencia sanitaria y tendremos entonces un registro sanitario y pasaríamos a esta etapa, la famosa fase 4, que es la etapa de post-autorización y que tiene otro tipo de alcances, fundamentalmente el uso de los productos en población abierta y que permite tener un conocimiento mucho más profundo, sobre todo del perfil de seguridad de estos nuevos medicamentos. Es un continuo que nos permite estar evaluando permanentemente e insisto, no lo hace de manera individual la industria. En todo momento están participando distintos actores. Pero esta historia que de manera muy sucinta les acabo de compartir, se ha ido complejizando con el paso del tiempo. El desarrollo de nuevas formas de medicamentos ha puesto una presión adicional
a este camino de investigación y desarrollo. No es lo mismo hablar del desarrollo de una molécula de síntesis química que hablar de un medicamento biotecnológico, donde la complejidad estructural de estos nuevos medicamentos, pues le agrega un factor adicional a todo este proceso de investigación y desarrollo. Y qué decir también de los riesgos que representa participar en la investigación y desarrollo. Mencionaba que solamente una molécula de estas 5 a 10 mil que empezaron a hacer el estudio se va a convertir en un medicamento. Quiere decir que el porcentaje de fallo es bastante, bastante alto y que por lo tanto la posibilidad de tener que regresar a ese banco de moléculas a buscar un nuevo candidato a desarrollar, pues es bastante frecuente. Entonces, la capacidad de adaptación del sector farmacéutico a la constante falla es muy alta y estamos perfectamente en el entendido de que eso nos permite tener aprendizajes para que cada vez que llega un producto a presentar una solicitud de registro, pues cuente con todos los elementos suficientes para demostrar la seguridad, calidad y eficacia que se requiere hoy en día, porque también vale la pena mencionar la exigencia regulatoria, el rol de las agencias sanitarias se ha venido fortaleciendo, se ha hecho cada vez más robusto, más exigente, todo con un mismo propósito que es salvaguardar el bienestar de las personas. Entonces, esta suma, ¿no? La complejidad del cambio del tipo de medicamentos impacta en el desarrollo, la complejidad del esquema regulatorio impacta en el desarrollo y la posibilidad de falla que está presente en todos y cada uno de los proyectos nos permite mencionar que únicamente cerca del 12% de estas moléculas que empiezan y que avanzan hasta cierto punto en alguno de estos momentos de las distintas etapas de investigación y desarrollo, solamente cerca del 12% va a lograr obtener esa parte de investigación clínica y de aquí solamente una molécula de 5 a 10 mil va a lograr convertirse en un medicamento. Es un proceso complejo, e insisto, esto es antes de la pandemia, donde los elementos de trabajo están dispersos en distintos actores con sus roles muy particulares y que ha permitido o había permitido hasta antes de la pandemia, pues que contáramos con un arsenal, dependiendo de cada país, pues con distintas alternativas para atender las patologías. Pero desde el sector farmacéutico esto se ha traducido en que no nos detenemos. De alguna manera siempre estamos buscando innovar, siempre estamos buscando incidir en las distintas patologías, buscando satisfacer esas necesidades no satisfechas de tratamiento y como mencionaba al principio, nos ha permitido llegar al momento donde podemos ahora hablar, afortunadamente, de que estamos curando enfermedades, no solamente paliando, ahora estamos logrando la curación. Es una serie de factores, no es únicamente atribuible al medicamento, pero sin duda el medicamento es un elemento muy importante. Actualmente, todos estos estudios corriendo en distintas fases, enfermedades infecciosas, cáncer, problemas cardiovasculares, inmunología, diabetes, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades mentales. Hay una continua actividad buscando, insisto, tener alternativas que permitan resolver los problemas de salud del mundo. Y si a eso, le aunamos los retos que está enfrentando la humanidad entera, pues nos obliga al sector farmacéutico a no dejar de insistir hasta encontrar esas posibles alternativas. Tenemos por delante un reto muy importante con el uso de los antibióticos, o el mal uso, debiera yo decir, porque estamos provocando un incremento muy importante en la resistencia a los antimicrobianos, de tal suerte que se estima que para el año 2030 pudieran morir, si no hacemos los cambios que se requieren hacer, un número muy importante de personas. Estamos hablando de millones de personas que pudieran ser resistentes
a cualquier antibiótico que exista en el mercado para el 2030, insisto, si no tomamos conciencia de ello, si no empezamos a asumir nuestro rol como individuos, hacer un uso correcto, a no buscar estarnos automedicando, mucho menos haciendo recomendaciones de uso de antibióticos a los familiares y amigos, porque a mí me sirvió, a ti te va a servir. En fin, el sector de alimentos, el sector agropecuario, tenemos que buscar esas vinculaciones, ese trabajo colectivo para tener entre todos un mismo propósito de combatir la resistencia antimicrobiana, porque representa una amenaza quizá en orden de posibilidad de defunción mucho mayor de lo que estamos viviendo en este momento por la pandemia. Las enfermedades mentales es otro campo que representa el verdadero reto para todos los sistemas de salud, no solamente pensando en el sistema de salud en México, sino todos los sistemas de salud. Hablar de enfermedades como la depresión, demencias, en fin, son de verdad las proyecciones alarmantes. Y si ahora que estamos en este periodo de confinamiento, se ha estado hablando del tema hace unos días, justamente en un foro, un par de excelentes médicos psiquiatras nos compartieron cuál es el impacto que está causando en el tema de la salud mental toda esta condición en la que estamos viviendo los mexicanos. Sin duda, temas importantes, retos importantes y áreas pues muy valiosas de trabajo de investigación y desarrollo que no podemos dejar de lado, ¿no? Ya mencionaba esto de la resistencia antimicrobiana y derivado de eso se han generado distintos esfuerzos. Uno de ellos es esta alianza desde el sector farmacéutico, pero que no incluye únicamente al sector de fabricantes de medicamentos para línea humana, sino también está involucrado el área de veterinaria, también están empresas de alimentos, también están, y como en pocas ocasiones, tanto los desarrolladores de medicamentos innovadores como los desarrolladores de medicamentos genéricos o en su caso de medicamentos biotecnológicos y medicamentos biotecnológicos biocomparables o biosimilares como se les conoce en el resto del mundo. Es decir, se están alineando los esfuerzos para que de manera conjunta se pueda atender a este fenómeno, a este problema que tenemos por delante. ¿Y por qué es importante hablar de la innovación farmacéutica? Porque, como decíamos, impacta importantemente en la calidad de vida, también en la expectativa de vida, pero aún hay terreno importante en cuanto a la equidad. Si vemos este par de láminas, simplemente reflejan lo que es la expectativa de vida de los mexicanos. Si pudiéramos compararla con la expectativa de vida de país vecino de los Estados Unidos, veríamos que estamos abajo entre 6 y 8 años con respecto a la expectativa de vida en este país. Entonces, ahí ya hay en principio una inequidad y esto tiene que ver con la velocidad de acceso a estas nuevas terapias. El tiempo que toma un país a otro llegar una nueva alternativa es un determinante, pero también al interior del país. La otra gráfica lo que muestra es la diferencia en la expectativa de vida por estado y podemos observar que los estados del norte tienen realmente esa expectativa de vida que tenemos en promedio los mexicanos, pero hay un gap, hay un espacio con las personas que viven en los estados del sur. En fin, hay de nuevo un tema claro de acceso a estas alternativas que permitan eliminar esta inequidad que se está presentando. Ya está el producto disponible en territorio nacional, pero no todo mundo tiene el mismo nivel de acceso. De tal suerte que la investigación y desarrollo, como mencionaba, representa una importante oportunidad en el ámbito de la región latinoamericana. México es el segundo país en importancia después de Brasil. Tenemos todas las características para ser un país atractivo para el desarrollo de la actividad de la investigación clínica en términos de la población y de nuestro marco epidemiológico, de nuestro cuadro epidemiológico que es diverso. La infraestructura, contamos con importantes centros de investigación, el recurso humano, destacados investigadores en todas las áreas, en todos los campos y a lo largo y ancho del territorio. Entonces, hay las condiciones para que México pueda potencializar sus capacidades en el ámbito de la investigación y desarrollo, aprovechando justamente estas características que ya tenemos.
Actores relevantes todos, aquí simplemente hacer mención que las personas, los pacientes también tienen que formar parte de este grupo de actores que participan de manera conjunta desde los distintos roles, desde las distintas funciones, pero que buscan un objetivo común, que es parte, creo yo, de lo que nos ha permitido estar observando a partir de esta pandemia. Desde luego, esto no se hace de manera caprichosa o a ocurrencia. Hay marcos de referencia y en el ámbito internacional existen los lineamientos muy puntuales para llevar a cabo la investigación clínica en seres humanos a través de esta guía, la E6 de la ICH, que tiene estos elementos y que fundamentalmente plasma el compromiso de quien realiza esa investigación clínica por sobre todas las cosas, salvaguardar la seguridad e integridad de los participantes en los estudios clínicos. Esto es muy importante mencionarlo, enfatizarlo, porque existe este mito, esta creencia que se está de alguna manera vulnerando los derechos de las personas que participan en los estudios clínicos. Todo esto, insisto, no se hace de manera independiente del sector farmacéutico. Hay cuerpos, hay organismos que regulan, en este caso en el ámbito internacional, pero también en el ámbito local. Nuestra agencia sanitaria, la COFEPRIS, quien es la responsable de proteger a la población contra los potenciales riesgos sanitarios derivados de los distintos sectores que regula, dentro de ellos el sector farmacéutico, pues cuenta con un robusto marco en materia de investigación clínica en seres humanos a partir de la Ley General de Salud. Desde luego, en nuestra Constitución, en el artículo que consagra el derecho a la salud, pero ya en la ejecución, la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en seres humanos, distintos instrumentos normativos que permiten perfectamente la operación y la ejecución de las actividades de investigación clínica, tanto a nivel del sector farmacéutico, pero también a nivel académico y a nivel de las instituciones de salud, de tal forma que tenemos en México esa posibilidad de contar con un marco robusto que se ve además complementado con la actividad de la Comisión Nacional de Bioética, quien es la responsable de tener al día todos los aspectos éticos y bioéticos a través de su trabajo muy cercano, tanto como con los comités de ética en investigación como con los comités hospitalarios. Entonces, tenemos pues en México un marco que nos permite desarrollar de una manera cuidada, protegida, la integridad de los sujetos, las actividades de investigación clínica y principalmente, insisto, a partir de tener a la persona al centro, es que se lleva a cabo todo este quehacer de investigación. Pero ¿qué pasó? De repente nos encontramos en esta circunstancia de la presencia de un nuevo virus, ahí hacia finales del año pasado, lejano, ¿no? Parecía lejano, allá por Asia, en China, y vino a cambiarlo todo. De repente, en un periodo de tiempo realmente muy corto, si miramos hacia atrás, estamos hablando de escasamente un semestre, poco más de un semestre, que se tuvo notificación de los primeros casos, y muy temprano también en el año, ¿no? Aunque nos parezca lejano, hacia finales de febrero, la notificación del primer caso en México y esa explosión global, ¿no? Pues ya casi cerca de 20 millones de personas confirmadas que han padecido, que están de manera activa en estos momentos padeciendo la enfermedad COVID-19, con un importante número de defunciones y que México no es ajeno a ese comportamiento. Si tomamos los datos del día de ayer, no son, guardando desde luego las proporciones y las particularidades de cada país en cuanto a sus sistemas de reporte, pues no es lejano lo que estamos observando a nivel global con lo que está ocurriendo en México. Hay una epidemia activa, aún no podemos establecer exactamente todos los elementos que nos permitan controlar, mitigar los efectos que está causando, pero sin embargo los esfuerzos que se están llevando a cabo pues están permitiendo
de manera realmente ágil tener información. Y hoy en día la información está permitiendo que los distintos actores tomen decisiones de manera expedita, de manera distinta como se venía trabajando toda esta parte anterior de investigación y desarrollo en un proceso secuencial, donde ya de forma tardía, hasta estar en la fase 3, iba a tener mis primeros acercamientos y conversaciones con la autoridad sanitaria para presentar mi expediente de registro, en fin, todo eso ha quedado en la historia anterior. Todo eso se está modificando y está generando nuevos paradigmas de cómo la investigación y desarrollo puede buscar esa colaboración conjunta. Vale la pena mencionar como ejemplo el código genético de este nuevo virus SARS-CoV-2 estuvo listo y circulando la información al respecto 12 días después que se dieron a conocer los primeros casos en China. Realmente esto es extraordinario. Hoy sabemos muchísimo más de este virus y sin embargo todavía no lo sabemos todo. Es por eso que simplemente una somera aproximación de las características de este coronavirus. Sabemos que hay diversos, 7 tipos específicamente hablando de coronavirus y que tiene ciertas características que le están dando esta agresividad, vamos a decirlo en este momento, en estos términos, y causando los problemas que está causando a toda la población del mundo, derivado justamente de su presencia ya en seres humanos. En cuanto a la fisiopatología, decía, no tenemos todavía todo el conocimiento, sin embargo, algunas de las precisiones que ya se han logrado confirmar justamente a través de las actividades de investigación, pues nos permiten establecer con bastante aproximación cuál es ese mecanismo de acción, esta afinidad que tiene por la angiotensina 2 y los efectos que causa al momento de ingresar a las células, particularmente el daño a nivel pulmonar, pero también se conoce ya de su agresión hacia otros órganos como el corazón, esófago, riñones, vejiga e íleon. Entonces tenemos ante nosotros un agente causal, un virus que no nos ha terminado de enseñar, desafortunadamente a partir de la propagación en los seres humanos, toda su capacidad de hacer daño, de dañar, de provocar la falla de todos los sistemas y poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, estamos aprendiendo de este virus, sin embargo, insisto, en tiempo extremadamente corto, la información se ha empezado a generar y esa información validada ha permitido tomar importantes decisiones. Y en ese sentido, no podemos dejar de mencionar que el conocimiento siempre tradicionalmente ha avanzado mucho más rápido que la regulación, que la legislación. Esto ha sido así y en esta ocasión no es diferente. Por el contrario, si hacemos ahora una búsqueda con respecto a la literatura en las fuentes de base que más confiemos, en fin, vamos a encontrar una cantidad importante de datos como nunca antes se había visto, que se han generado en periodos de tiempo muy corto y que permite a través del análisis y de todas estas nuevas estrategias de data mining, de big data, generar algoritmos, generar hipótesis y que nos permiten tomar decisiones distintas que si estuviéramos en las condiciones antes de la pandemia, porque los tiempos para generar esa información pues eran diferentes. Ahora la inmediatez pareciera ser un elemento muy importante, pero al mismo tiempo requiere que esa información pues sea validada y además esté contenida dentro de un marco jurídico, legislativo, regulatorio que permita, por sobre todas las cosas, y quiero insistir mucho en ello, salvaguardar el bienestar de las personas, ya sea tanto en las actividades de investigación clínica como de los pacientes ya cuando están utilizando estas alternativas como población abierta. De tal suerte que este
triple hélice de la que seguramente todos hemos escuchado hablar, pues en este momento de pandemia se ha presentado como una cosa prodigiosa, si me permiten la expresión, ¿no? Ha ocurrido de manera espontánea, de manera tan fuerte, tan robusta, que ha generado importantes expectativas con respecto a encontrar pronto la vacuna o medicamentos que puedan atender específicamente esta enfermedad. Estamos viendo como nunca antes al sector empresarial, muy cercano al sector académico, muy cercano al gobierno, las agencias sanitarias levantándose las mangas de la camisa para trabajar hombro con científicos, con académicos, con el sector industrial, para poder encontrar esa respuesta que se está buscando y poder detener a este virus SARS-CoV-2 que nos está realmente poniendo en un reto. Ya lo mencionaba, la tecnología nos está permitiendo tener esta conversación, por ejemplo, pero también analizar a través de distintas metodologías toda la información que se está generando y modificar en tiempo real prácticamente todo este proceso de diseño por etapa que fui platicando con respecto al desarrollo de los medicamentos. Entonces, algunos de esos ejemplos, este caso de CEPI, este organismo que está trabajando arduamente para el tema de hacer posible la llegada de una vacuna en un tiempo récord, pero también que sea una vacuna, como lo mencionaba anteriormente, que tenga la posibilidad que sea accesible a la mayor población posible, que no haya una barrera de acceso que impida que llegue a las personas que lo necesiten. Entonces, aquí hay una colaboración muy importante de gobiernos, de organismos internacionales, de instituciones, de grupos de filántropos que están apostando por este tipo de proyectos, que están aportando los recursos, que están aportando su conocimiento, su dedicación, su trabajo, su expertise, su conocimiento para alcanzar estos objetivos. La Organización Mundial de la Salud, desde luego, como un referente internacional, ha tomado un rol protagónico en esto, ha lanzado plataforma de investigación y desarrollo, que la conocemos como un elemento fundamental para poder, de alguna manera, agrupar todos los esfuerzos y, sobre todo, bajo una misma metodología para que justamente esos datos puedan ser extrapolables a la población global, que no quede algún elemento fuera de análisis y pueda causar algún impacto en algún país porque no se consideró alguna característica particular. Entonces, esto es muy importante que está sucediendo y es muy importante enfatizar que quizá este tipo de colaboraciones representa ahora el nuevo modelo de trabajo. Nuestra agencia sanitaria no es ajena a esto. Hace unos días, recientemente, tuvo una reunión de las agencias que tienen el grado de reconocimiento como agencias nacionales de referencia, emitido por la Organización Panamericana de la Salud, y en ese diálogo entre los distintos reguladores, pues están estableciéndose los acuerdos que permiten la comunicación entre las agencias para una mejor toma de decisiones a partir de aprovechar las capacidades que cada una de las agencias tiene en términos de recursos, en términos de experiencia, de conocimiento, de personas que están al servicio de estas instancias para poder potencializar las capacidades a nivel local. Entonces, muy interesante y muy importante que nuestra agencia sanitaria esté participando en este tipo de foros. Pero otro fenómeno importante que se dio es el acceso a la información generada en el tiempo. Nada de esto podría haber ocurrido, me refiero a la rapidez con la que están los desarrollos tanto de medicamentos como de vacunas, ya muchos de ellos en etapas clínicas, si no hubiera habido este compromiso de participación con un propósito común. La apertura de las bibliotecas de moléculas de muchas de las empresas que se dedican a la investigación y desarrollo ha permitido sumar los conocimientos, sumar las experiencias que se ven enriquecidas con el quehacer del sector académico y que han permitido acortar las etapas, acortar los tiempos para lograr tener tanto medicamentos como
vacunas disponibles próximamente para poder atender esta necesidad. Pero esta misma libertad de la información en estos elementos nos puede llevar a la población en general a tomar decisiones equivocadas, a confundirnos. Un hecho es que podamos conocer de primera mano, en tiempo real, que la FDA, por ejemplo, otorgó una autorización para el uso de hidroxicloroquina para el tratamiento de la enfermedad COVID-19, a que como usuarios, como personas, como población, querramos correr a la farmacia y comprar el producto y empezarlo a utilizar. Esto no debemos caer en esta situación porque nos lleva a un riesgo innecesario. Toda esta información que se está generando en el ámbito público, tiene que ver con la actividad que se está llevando en este entorno controlado que es el proceso de investigación y desarrollo. Por tanto, no podemos salir corriendo. Ahora anunciaron que la dexametasona y ya quiero comprar mi dexametasona. Los antivirales y ya quiero buscar los antivirales. No es así. Tenemos que ser muy cuidadosos de que esta información se tiene que ir madurando a partir de la generación de la información derivada de los estudios clínicos. No podemos dar por sentado en este momento, no existe ningún tratamiento específico, como tampoco existe ninguna vacuna específica para la enfermedad COVID-19. Hay importantes avances, hay grandes expectativas, pero no podemos pretender que con la información que se genera podemos empezar a hacer uso de estas alternativas pensando en que ya está comprobado que existe la evidencia suficiente para poder tener ese efecto terapéutico que se está buscando. Y por el contrario, hacerlo nos lleva a un riesgo innecesario. Insisto, esto es muy importante enfatizarlo porque no podemos, solamente porque ya salió un comentario, ir corriendo a la farmacia a buscar alguna de estas alternativas. Y el ejemplo es muy claro, el mismo ejemplo de la FDA como agencia sanitaria que emitió esta autorización temporal, la ha cancelado y ha referido, no que no sirva la sal, ¿no? el producto, el medicamento, sino que es necesario continuar con los estudios para poder determinar posteriormente si va a tener un efecto, un valor terapéutico o no lo va a tener. Y así con cada una de las distintas moléculas que seguramente han escuchado de muchas. Los estudios clínicos, como les decía, nos permiten ir construyendo ese cuerpo de información lo suficientemente robusto para que llegado el momento las autoridades sanitarias puedan emitir esas autorizaciones de comercialización, en el caso de México, emitirse el registro sanitario para este tipo de desarrollos. La Organización Mundial de Salud a este momento concentra en su base de datos un registro con 2.056 estudios relacionados con COVID-19. Otro sitio de información al que se puede recurrir y tener información de cómo van avanzando estos distintos protocolos es el sitio clinicaltrials.gov, que si bien es un sitio en los Estados Unidos, tiene como característica que compila información de todos los estudios que se llevan a cabo a nivel internacional, todos los estudios multicéntricos que tienen que ver con participación de los Estados Unidos están en esta base de datos y en esa base de datos que es distinta a la de la Organización Mundial de la Salud y que expresamente declara que no es coincidente, es decir, no hay cruzamiento de los estudios, nos habla de otro universo de 2.935 estudios al día de hoy. Es decir, hay un volumen muy importante de estudios clínicos en este momento corriendo. Hay otras bases de datos, no son las únicas, y lo que nos traduce es este esfuerzo conjunto que están desarrollando, insisto, todos los actores, el sector farmacéutico, la academia, los gobiernos, para poder trabajar de manera colaborativa en encontrar las posibles alternativas. En el caso de COFEPRIS, tenemos un registro que nos marca que hay 33 estudios autorizados por COFEPRIS corriendo en este momento que tienen que ver con COVID-19. Haciendo un análisis de estos tres instrumentos, de estas tres bases de datos, pues encontramos toda la gama de las fases,
Hay estudios en fase 1, fase 2, fase 3, y quizá voy a hablar un poquito más a detalle en el caso de la vacuna por la expectativa que nos ha generado tener próximamente una o varias vacunas que permitan generar esa respuesta inmunológica y lograr evitar futuros contagios. Es muy importante mencionar que de estas vacunas, de estos candidatos a vacunas que ya rebasan las 150 que están registrados en el portal de la Organización Mundial de la Salud, 26 ya están en etapas clínicas, es decir, ya se están utilizando en seres humanos, y 6 de ellas están ya en la fase 3, es decir, en el momento previo, en el momento de consolidar toda la información de seguridad y eficacia para presentar a las distintas agencias sanitarias. La estimación de esto es que podamos tener reportes preliminares de estos protocolos que han iniciado en las semanas anteriores en fase 3, hacia finales del año poder tener estos reportes de medio tiempo, estos reportes parciales, y que puedan las autoridades sanitarias empezar a analizar esta información en términos de los efectos sobre la inmunidad, la respuesta inmunológica a estos distintos candidatos a vacunas, que los hay desde los virus atenuados hasta las nuevas tecnologías a partir de vectores replicantes y no replicantes que permiten estimular de manera específica la respuesta inmunológica en los seres humanos. Es realmente fascinante lo que está sucediendo en el ámbito de vacunas, porque si consideramos que el tiempo normal de desarrollo de un medicamento o vacuna podría oscilar entre 13 y 15 años, ahora se ha planteado un reto de 18 meses a 2 años. Entonces es realmente un periodo de tiempo muy, muy corto para lograr esto, y la expectativa de lograrlo es muy alta, derivado justamente del efecto que ha provocado la propia pandemia, esta consolidación de los distintos grupos de trabajo, las colaboraciones, todos estos desarrollos que están en fase 6, en fase 3, estos 6 desarrollos no provienen de un solo jugador, de una sola instancia, de una sola industria, son en conjunto colaboraciones, de nuevo insisto, entre los gobiernos, la academia y el propio sector privado, que han sumado conocimiento, experiencia para poder llevar a cabo. Y si pensáramos en un reloj de 24 horas, el desarrollo de las vacunas, de estos candidatos a vacunas, ¿en dónde estamos en este momento? Pues estamos en la madrugada, ¿no? Estamos más o menos en las 5 de la mañana, y lo que tenemos por delante es un horizonte de muchas posibilidades de poder tener en tiempo récord, de verdad récord, una vacuna, pero no una vacuna que no haya cumplido todos estos estándares que he estado mencionando anteriormente. Al contrario, una vacuna o candidato, o varias vacunas que en este momento son candidatos, que en todos los casos van a cumplir con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia. ¿Por qué? Porque las agencias sanitarias están involucradas desde el principio. ¿Por qué? Porque la academia, los grupos científicos están participando activamente en los desarrollos, y el sector privado ha prácticamente abierto sus puertas a intercambiar conocimiento, información, plataformas, en fin, todos los elementos puestos a la mesa con un mismo propósito. Prácticamente para entrar en la recta final, diría yo que la investigación y desarrollo dentro del marco de la pandemia pues nos va a traer importantes beneficios, pero en general antes, durante y después de la pandemia, las actividades de investigación y desarrollo aportan importantes beneficios a la sociedad, a las poblaciones, a las instituciones, al cuerpo médico, a los pacientes. Y de alguna manera, lo que podemos en estos momentos, para finalizar mi intervención y empezar a conversar con todos ustedes, es que estos beneficios tenemos que tenerlos presentes y de alguna manera replicarlos. Y la forma de replicarlos es en este trabajo colaborativo y conjunto para poder tener entre todos la posibilidad de lograr mejores condiciones de salud, pero al mismo tiempo mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestro país, porque la pandemia va a tener un final, ¿no? Va a llegar un momento, tarde o temprano, va a haber una declaración, la pandemia ha concluido,
y el mundo tiene que continuar, el país tiene que continuar. Nosotros como sociedad tenemos que continuar y en ese sentido pues tendremos por delante nuevos retos. Hoy en día hay nuevos desarrollos de medicamentos, nuevas tecnologías que están permitiendo, como mencionaba, empezar a hablar de cura de distintas enfermedades, pero no tenemos en el caso de México los marcos regulatorios que nos permitan dar certeza y seguridad tanto a la población que va a utilizar potencialmente estas nuevas terapias como a las empresas, los desarrolladores que estén trabajando en estos campos, ¿no? Tenemos por delante la terapia celular, la farmacogenómica, la ingeniería de tejidos, en fin, una serie de elementos que ya son realidad en muchos países y que todavía no podemos tener en México porque necesitamos trabajar justamente en ese marco de referencia que permita una mayor interacción entre los organismos reguladores y los regulados, que permita a través de la comunicación, de la conversación, una mejor toma de decisiones y que involucre necesariamente la participación de las personas, que pueden ser, como decía, los pacientes, nuestros familiares, nosotros mismos. Entonces necesitamos mantener este ecosistema que nos ha traído la pandemia, donde hay un acercamiento de todos los actores para poder potenciar esos beneficios de la interacción que hoy tenemos en el campo farmacéutico, bajo una visión común de país, pero también de mundo, porque ahora el reto es no llegar primero, sino cómo llegamos juntos. Algunos sitios para acceder a buena parte, si no es que toda esta información que me he permitido compartir con ustedes y escaneando ese código QR, mis datos de contacto, estoy a sus órdenes. Muy agradecido por su amable atención. Muchas gracias, doctor Fon. Si no tiene inconveniente, pasaríamos a una sesión de preguntas y respuestas. Con muchísimo gusto. Gracias. ¿Me apoyas, Raúl, por favor? Claro que sí, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta nos mencionan, ¿debería preocuparnos en algún sentido que los medicamentos y vacunas contra COVID carezcan en algún sentido de eficacia, seguridad o calidad por el hecho de hacer todo el trayecto desde preclínicos hasta autorización sanitaria en menos de un año? Bueno, ninguno de los planteamientos actuales habla de un periodo menor a 18 meses, pero es muy valiosa esta aportación porque me permite enfatizar en lo que dije antes. Hay mucha información, hay muchos nombres de principios activos de productos, la mayoría de ellos ya con registro sanitario en todo el mundo, no es la excepción en México, también muchos de ellos que se mencionan tienen registro sanitario en México, pero para otras indicaciones. Estos productos fueron estudiados bajo esta metodología de desarrollo, cuentan con toda la información y la evidencia para esas indicaciones en las que fueron estudiados. En el caso de su uso como potenciales alternativas para el tratamiento de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, está en estudio. Y algo muy importante es que esta convergencia de experiencia y conocimiento de las agencias regulatorias, de las empresas farmacéuticas, de los grupos científicos, de la academia, no es en detrimento del rigor metodológico y del rigor científico. Más bien se han buscado esos esquemas de acercamiento para pasar de procesos secuenciales a procesos en paralelo sin que vulnere las características que finalmente son esenciales para que un producto en el ámbito farmacéutico pueda estar disponible para la población, es la seguridad, la calidad y eficacia. Entonces, tengamos la certeza de que esa premisa no se está vulnerando por la prisa que tenemos de lograr estos efectos. Y veremos cómo en el trayecto, y ya lo estamos viendo, varios de estos medicamentos que ya tenían otras indicaciones que tienen su uso perfectamente documentado y validado en otras indicaciones, no están dando los resultados esperados y se están desechando. Es el proceso natural, lo estamos viendo ahora muy de cerca porque hay mucha divulgación, mucha difusión de información, lo cual es valioso, pero no debemos
pretender que de manera individual podemos decidir si ese producto ya fue útil o no, yo lo quiero usar. Tenemos que esperar a que se den estos pasos que son indispensables a partir de la autorización sanitaria, cuando se dé ya de manera específica para un medicamento o grupos de medicamentos específicos que tengan utilidad documentada para la enfermedad o las vacunas. A partir de ese momento se van a poder usar en la población abierta y debemos tener la certeza de que en todos los casos se habrá cumplido este ejercicio regulatorio de asegurar que los productos tienen estos tres elementos: seguridad, eficacia y calidad. Ok, doctor. Entonces creo que esta pregunta va relacionada con lo que ahorita acaba de comentar, porque nos preguntan que si las distintas fases clínicas hasta la parte regulatoria lleva años, ¿cómo han logrado entonces los laboratorios pasar desde los preclínicos hasta la fase 3 en menos de un año para la vacuna del COVID-19? Muy interesante la pregunta y es, de nuevo, el efecto, me permito resumirlo, antes de la pandemia hay una competencia en el sector de investigación y desarrollo, es una competencia natural, donde es importante o era importante llegar primero. En el desarrollo farmacéutico, lo que se ha observado es que el rigor se ha ido siendo más fuerte, ¿no? Si pensamos en los requisitos regulatorios para un medicamento del siglo pasado y no tan lejos en el siglo pasado, en los años 70, por ejemplo, son muy diferentes a los requisitos que se tenían que cumplir en el año 2000 y son muy diferentes a los requisitos que se tienen que cumplir en el 2020. Entonces, se ha ido haciendo más robusto el criterio metodológico, la exigencia de la información, la calidad de la información se ha ido robusteciendo a partir del quehacer de las agencias sanitarias, pero también de los lineamientos. Esta normatividad ICH-E6 que mencionaba ha ido transformándose en el tiempo con criterios cada vez más rigurosos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué podemos dar ese brinco de 13 a 15 años para una vacuna a 18 o 24 meses? Es una excelente pregunta. Y lo que sucedió es que dejamos de pensar en que tengo que llegar primero a pensar, cambiamos a un modelo distinto de pensar cómo llegamos juntos. Y esto ha permitido que los bancos de moléculas, por ejemplo, las plataformas de desarrollo, en el caso particular de vacunas, que tenían unas empresas, la pusieron al servicio de otras empresas que tenían un vector desarrollado quizá para ébola o para otra de estas patologías que hemos tenido recientemente y que por sus características permite acortar los tiempos de desarrollo que le tocaría a una empresa que todavía no llegaba a ese vector, llegar por sí misma a ese camino. Entonces, esta comunicación y esta forma de compartir la información, los grupos científicos, la academia, al traer pues innovaciones como tal, a partir de la investigación básica que permite sumar y tener estos efectos sinérgicos, más la disposición de las agencias sanitarias de acercarse, en lugar de esperar a que llegue la carpeta con la información, acercarse prácticamente al terreno donde se está ejecutando y desde la mirada regulatoria hacer las observaciones en el momento real, está permitiendo el acortamiento de estos tiempos, insisto, sin detrimento de ese rigor metodológico que corresponde a la agencia sanitaria, sin detrimento de ese rigor que corresponde a los comités de ética, que no tienen que ver con las empresas ni con los consorcios que se han desarrollado, que se han conformado para desarrollar las vacunas o los medicamentos y que cumplen bajo sus elementos de análisis y de juicio con su función, ¿no? Entonces, ese fenómeno de compartir la información, de involucrar a los actores de manera más cercana, sin que se violente el rigor de las distintas etapas de evaluación, es lo que está permitiendo tener la expectativa. Todavía no es una realidad, pero el objetivo se trazó para el caso de vacunas, 18 a 24 meses. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta que va muy relacionada con lo mismo, entonces me voy a adelantar a ella, porque Rubí nos dice, ¿se podría afirmar que la pandemia ayudó a revolucionar el procedimiento con el que se desarrollarán los medicamentos que vendrán en generaciones siguientes? Sin duda, sin duda.
Este paradigma secuencial que tomó los primeros minutos de mi intervención, sin duda se ha modificado y vamos a tener nuevos modelos. De hecho, ya veníamos sufriendo no sufriendo, sino viendo los efectos de la otra parte, ¿no? Porque todo esto que conté ocurre antes del registro sanitario, fase preclínica, fase clínica hasta la etapa clínica, perdón, hasta la fase 3. Registro sanitario, en el caso de México, autorización de comercialización en el contexto internacional, y luego la fase post-autorización, ¿no? Donde se generan otro cuerpo de datos. Estos datos de la vida real, ¿no? En población abierta, está permitiendo que se tomen decisiones y que incidan en los diseños de los futuros protocolos. Ya venía ocurriendo eso antes de la pandemia y ahora va a ocurrir más, porque la situación de hacer coincidir a los distintos actores se va a traducir necesariamente en nuevos modelos de desarrollo, nuevos modelos de investigación y desarrollo, pero de igual forma nuevos modelos o esquemas regulatorios que permitan tener estas sinergias y aprovechar al máximo el conocimiento que se ha generado y que se va a seguir generando, no solamente en el tema de SARS-CoV-2, sino en general de el quehacer en torno a la salud. Todo ese conocimiento va a empezar a incidir en la toma de decisiones. Ya lo mencionaba COFEPRIS en esta reunión de agencias regulatorias de referencia, están hablando de espacios donde puedan no solamente compartir información, sino tomar decisiones conjuntas. Entonces, quizá en el futuro no sería extraño ver que algo que se apruebe hoy por FDA de manera simultánea se esté haciendo entre las agencias de la región en América. ¿Por qué? Porque ya hubo esa colaboración y entonces quizá evaluaron ese expediente de registro de manera conjunta y las aprobaciones puedan ser simultáneas. Gracias, doctor. Aquí tengo dos preguntas que van muy relacionadas, las voy a hacer al mismo tiempo. Maricela Hernández nos pregunta, actualmente, ¿qué grado de apoyo está recibiendo la biotecnología en el desarrollo de medicamentos y vacunas contra COVID? Y Alan también nos pregunta, ¿el gobierno actual apoya la investigación en el sector farmacéutico? Ambas preguntas muy relevantes. Es muy necesario mencionar que nos faltan piezas en el rompecabezas en México, ¿no? Este ejercicio de vinculación que se debe dar de manera natural entre la academia, la industria y el gobierno no está totalmente articulado. Necesitamos generar esos espacios de encuentro para lograr esa vinculación y que el engranaje de estos tres elementos realmente coincida y pueda empezar a operar. En el campo de la biotecnología, debo decir, tenemos un marco regulatorio lo suficientemente robusto. De hecho, mencionado por instancias internacionales, muy anticipado a otros países y muy de vanguardia como los mejores países en este aspecto. Sin embargo, en cuanto a la inversión, en cuanto al apoyo, financiamiento de proyectos, insisto, estos espacios de vinculación entre lo que está ocurriendo en el ámbito académico, todos los proyectos de investigación básica que puedan surgir, no están traduciéndose en proyectos de investigación aplicada donde ya podamos hablar al paso de convertir a productos, servicios, toda esta investigación que hay en el ámbito académico. Y del otro lado, en el sector industrial, pues no estamos encontrando esos espacios de vinculación, de diálogo, de interlocución, ni con el sector académico, ni con el sector gobierno en su totalidad, porque nos falta todavía madurar ese ecosistema. Es muy importante ambas preguntas porque me permite poner esto a consideración. Necesitamos tener esos espacios. Hace unas semanas, un foro de legisladores que nos invitaron a hablar justamente de biotecnología. Todos los ponentes, fue coincidente el planteamiento de que necesitamos generar estas políticas públicas que permitan que se den estos espacios de vinculación, que es, por decir, el punto de partida, ¿no? Necesitamos que ocurra eso para luego poder hablar de estas inversiones y colaboraciones conjuntas dentro de estos tres elementos que son fundamentales.
Gracias, doctor. Nos pregunta Lourdes Pineda, ¿se sabe si hay protocolos para aprobación de medicina tradicional? ¿Qué dependencia de gobierno se encarga de ello? Y si hay hospitales para realizar estos protocolos. Bueno, no tengo el detalle, también es muy valioso todos los conocimientos, los saberes que respondan a las distintas metodologías, por supuesto que deben de tener cabida, ¿no? No tengo detalle particularmente, no es un área en la que estoy, pero desde el punto de vista sanitario, nuestra agencia regulatoria, COFEPRIS, tendría esa función de regular algunas actividades que pudieran estarse dando en este sentido, ¿no? La información que tengo de COFEPRIS son en los 33 casos a los que hice referente, son medicamentos alopáticos. Ok, perfecto. Y Maricela Hernández nos pregunta, ¿se realizan estudios clínicos en hospitales privados? En hospitales del sector salud se basan en un mismo protocolo. Sí, es muy pertinente también esta pregunta porque nos permite enfatizar que es necesaria la colaboración público-privada, ¿no? Y en ese sentido, los estudios, por ejemplo, pensando en un estudio multicéntrico internacional, da la posibilidad de que en los distintos países participen centros, tanto públicos, en el caso de las instituciones de salud, como de los hospitales privados. Por supuesto que esto no es, pasé por este hospital y quiero este hospital, no, hay todo una serie de requerimientos y de pautas que se tienen que cumplir para poder ser primero identificado como un centro potencial para llevar a cabo la investigación clínica, el protocolo, y luego tiene que ser validado, tiene que ser autorizado tanto por los comités de ética como por la propia COFEPRIS. Entonces hay todo un proceso de validación, pero sí existe que un mismo protocolo se pueda llevar a cabo no solamente en diferentes países, sino dentro de un país como México, tanto en instituciones públicas como en hospitales privados. Perfecto. Hay dos preguntas de María Aurelia Ceballos y de Marco Antonio Campo Ramírez. Dicen que si hay algún estudio que indique una diferencia en afectación por el virus en función de la etnia o en función del grupo sanguíneo. Bueno, no hay nada concluyente aún, no quisiera aventurarme a decir algo que todavía no está confirmado. Es temprano, insisto, aunque hablamos ya de miles de estudios clínicos que están corriendo, muchos de ellos ya concluidos que empiezan a aportar información, aún no tenemos algún tipo de tipificación o de características particulares que alguna población sea más susceptible o se vea más afectada que otra, ¿no? Hay informaciones, hay algunas hipótesis, pero nada aún concluido. Pero es muy importante hacer esos análisis y se están haciendo, ¿no? Se está buscando tener las distintas estudios de las poblaciones para poder empezar a establecer ese tipo de información. Perfecto. Maricela Hernández nos pregunta, de los 33 estudios autorizados por COFEPRIS, ¿cuántos están en fase 3 y dónde se están realizando? Bueno, en realidad de estos 33 tenemos varios incluso en fase 1, fase 2 y algunos en fase 3. Algunos de los estudios en fase 3 están siendo patrocinados directamente por distintas empresas farmacéuticas. Algunos incluso son generados a partir de las propias instituciones. Tenemos medicamentos, tenemos plasma, por ejemplo, ¿no? Que es muy interesante ese trabajo que se está haciendo. E incluso por ahí hay algún protocolo que está viendo temas de salud mental del personal de salud, ¿no? O sea, hay una gama muy importante de estudios, de análisis que están haciendo en las distintas fases. No tengo la precisión ahorita de cuántos están de estos que son de medicamentos, cuántos están en fase 1, fase 2 o fase 3, pero en la revisión claramente hay de las 3 fases y de la diversidad de fármacos que se han estado estudiando, que se están estudiando en el resto del mundo. México también ya está participando. Los antivirales
estos propios medicamentos antimaláricos que hemos estado mencionando. Forma parte de este grupo de 33 estudios que se están llevando a cabo en instituciones como los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital General de México, en fin, dentro del sistema de salud. Incluso hay mención también a algunos centros hospitalarios privados dentro de este grupo de protocolos que ya tienen autorización por parte de COFEPRIS. Ok. Marisela Hernández también nos pregunta que si existe alguna regulación que pueda controlar los precios de medicamentos en estudio, ya que se escasean y elevan su costo. No entendí muy bien la pregunta. Medicamentos que ya están comercializados y que se quieren adquirir para hacer algún estudio. ¿Es así la pregunta? Si la entendí bien. Pues no, en realidad el precio máximo al público es el precio que se reconoce en México, que generalmente no es al precio de venta, siempre es un precio inferior al que está marcado como precio máximo al público, ¿no? Es una cuestión ya del ámbito comercial, donde no tengo tanto conocimiento, pero no existe una regulación que obligue a un precio específico para la adquisición de esos productos como parte de un desarrollo clínico. No hay tal. Aquí tenemos a Marisela. Marisela, si la pregunta estuvo bien formulada, ¿nos puedes ayudar? O si no, puedes abrir tu micrófono. Sí, por ejemplo, en el caso de la hidroxicloroquina, que a lo mejor ya existía en el mercado, pero tenía un precio, y a la hora que se toma como alternativa para su evaluación, pues empiezan a aumentar los precios y a escasear. En ese sentido me refería. Sí, que es un fenómeno que se documentó, pero más que por el tema de elevación de precio, que sí empezó a darse, pero no en los espacios habituales de adquisición del medicamento, sino que empieza a haber esta eh, escasez, vamos a decirlo así, y entonces aparecen estas instancias que quieren generar una ventaja económica, ¿no? Sino más bien porque la escasez ocurrió porque los pacientes que requieren, por ejemplo, pacientes con lupus, algunas enfermedades autoinmunes que resuelve bastante bien este tipo de medicamentos, pues ya no encontraban su producto, ¿no? Empezó a escasear, se dio ese fenómeno justamente. El tema, no hay un control de precios que obligue a algún tipo de tarifa cuando se va a utilizar un producto que ya está registrado para otras indicaciones y que se quiere probar, en este caso para la enfermedad SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19, pero lo que sí es ese fenómeno que tiene que ver con lo que mencionaba. Hay una información y de inmediato como individuo queremos hacer uso de esa información. En este caso no es lo recomendable, no es de nuestro conocimiento la dosis que se está estudiando, el tiempo de duración del tratamiento, en fin, hay una serie de factores que desconocemos y si queremos simplemente utilizar ese tratamiento porque alguien dijo, porque lo vimos, porque escuchamos, estamos poniéndonos en riesgo. Entonces, es importante el elemento comercial, pero también es muy importante hacer un uso cuidadoso de esa información para no caer en un consumismo que vendría siendo este fenómeno y que además nos puede llevar a un riesgo sanitario por la presencia de algún evento adverso relacionado con el mal uso de estos medicamentos, de estas alternativas. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Marisela. Y por último, Jonathan nos hace una pregunta muy parecida a la que se hizo al principio, pero dice, ¿cree que el aprendizaje que ha dejado esta pandemia va a impulsar una nueva era en la investigación colaborativa, la cual nos lleve a una mayor cantidad de productos farmacéuticos? Interesantísima la pregunta, la agradezco muchísimo. Sin duda, este fenómeno, ¿no? Que surgió como un fenómeno de suma de esfuerzos, de conocimientos, de capacidades, se va a transformar en un nuevo enfoque
de investigación y desarrollo, sin duda. No tengo la menor duda de que eso ya está ocurriendo. Va a requerir de un tiempo, de un afinamiento, de una serie de marcos referenciales nuevos que surjan a partir de esta experiencia que permitan encauzar esa energía hacia ese propósito común. No sé si necesariamente se va a traducir en más medicamentos, pero sí se va a traducir en un avance más acelerado del conocimiento, de la información científica, de la forma en que se eligen los blancos de la enfermedad que se quiere tratar, de la forma en que se identifican los receptores, en fin, todo el proceso se va a ver enriquecido por esta circunstancia que ha llevado a que todos los actores pongan su expertise, su conocimiento, sus recursos, porque también se ha involucrado mucho las personas que tienen estas fundaciones, que tienen recursos y que están aportando ese recurso económico para lograr que esta información que se está generando se pueda sistematizar, se pueda analizar y se puedan generar esos datos que permitan la toma de decisiones y acortar la ruta efectivamente va a prevalecer, me parece, lo estamos viendo desde el sector farmacéutico, ese nuevo enfoque de trabajo. Y desde luego traerá seguramente, insisto, no sé si más productos, pero nuevos y diferentes productos que permitan atender las distintas necesidades de salud de la población mundial, ¿no? Eso va a ser muy importante. No lo mencioné, pero hay un reto muy interesante. Si bien la vacuna, investigar y tener una vacuna autorizada en 18 o 24 meses, es un gran reto. También es un gran reto el de la fabricación, el de la producción. Estamos hablando de millones de dosis que se van a requerir, que estén disponibles en un tiempo muy corto de tiempo para poderlo distribuir a toda la población. De hecho, sigue siendo hoy un cuestionamiento qué criterios se van a seguir una vez que estén autorizadas estas vacunas o vacuna. Esperemos que sean más de una para justamente poder mitigar esa demanda en el orden de millones de dosis y se pueda de alguna manera tener una mejor distribución y por ende un mejor acceso. Pero también hay un reto en la proveeduría, en la generación de todos esos insumos, los viales, la tapita, la jeringa, en fin, el cartón para el empaque, todo eso va a ser en el orden de millones para generar los millones de unidades. Entonces, esta experiencia nos va a permitir replantear todo el modelo, no solamente en el ámbito de investigación y desarrollo, sino también en el modelo justamente de fabricación, las capacidades de las plantas, de los sitios de fabricación per se, y la logística, todos los insumos que tienen que ver para la integración de los medicamentos, es decir, excipientes, materiales de empaque, en fin, todo lo que tiene que ver son líneas que anteriormente se veían de manera aislada o individual, empresa por empresa, y que ahora lo estamos evaluando y analizando de forma conjunta para poder tener esa posibilidad de proveer al mundo, en el caso de la vacuna, con las dosis que se requieran en el menor tiempo posible para lograr contener y en su caso controlar y idealmente hablar, como se habla de otras enfermedades prevenibles por vacunación, la erradicación de una enfermedad como esta que nos está causando el virus SARS-CoV-2. Muchas gracias, doctor. Por el momento ya no tenemos preguntas, así que le cedo la palabra a Guillermo. Muchas gracias, Raúl. Bueno, yo sí tengo una última pregunta para el doctor, si no tiene inconveniente. Es muy sencilla. En todos estos meses que llevamos ya entre la cuarentena y todos los esfuerzos de la industria y la academia por tratar de encontrar soluciones en materia de salud a esta enfermedad que causa el COVID-19, ¿cómo ha sido para ustedes la vinculación con la academia en este momento, precisamente en estos esfuerzos? ¿Ha sido Muchas sencilla? gracias. ¿Se ha presentado? ¿Cómo les ha ido?
Muchas gracias por esa pregunta y me remitiré un poco a lo que mencionaba. Creo que nos hace falta más espacios de conversación, de vinculación. Yo por eso agradezco muchísimo el que podamos estar llevando a cabo esta conversación, porque nos permite, si bien no estar de manera presencial, por lo menos ya tener estos acercamientos. En el caso global, debo decir que, y basta mencionar algunos de los desarrollos más adelantados en el campo de la vacuna, ¿no? La Universidad de Oxford con AstraZeneca, pero no es el único ejemplo, hay múltiples ejemplos de esta vinculación de la academia con el sector privado, que es un espacio que debe darse de manera natural, debe darse de manera natural. Sé que a veces es visto como algo no adecuado esta vinculación academia-industria porque se piensa que puede haber algún tipo de que se desvirtúe el trabajo académico. Nosotros lo vemos como todo lo contrario, es la posibilidad de poder de manera temprana colaborar y encontrar esa sinergia que permita que todo ese quehacer creativo que está ocurriendo permanentemente en el ámbito académico pueda trasladarse, transformarse y convertirse en productos y servicios. No solamente estoy hablando en el ámbito farmacéutico. En el caso de México, afortunadamente, pues tenemos buena conversación con distintas instancias académicas. No tenemos en este momento un proyecto en particular, pero sí que hemos podido colaborar, por ejemplo, con la Facultad de Medicina en algunos protocolos que están corriendo justamente con algunos de estos medicamentos que se han considerado como potenciales coadyuvantes para el tratamiento de la enfermedad por COVID-19. Entonces, ha habido ese acercamiento, no quizá en un proyecto como el que estoy hablando, que desde la idea todo el concepto se madure, se trabaje y se desarrolle y se convierta en un producto o servicio, pero sí de estos acercamientos que se pueden dar a partir de el que sepamos que existe el uno y el otro. No creo que de nuevo este espacio nos permite ponernos a disposición, a sus órdenes para poder conversar sobre proyectos, sobre ideas que puedan convertirse después en importantes realidades que nos permitan decir la vinculación es virtuosa en el caso de México. También tendrá que hacer su parte el gobierno para generar esos espacios, para asegurar que toda esta conversación se pueda dar en ese marco de referencia que nos permita asegurar que no hay ningún tipo de ventaja o mala intención de alguna de las partes y que se puedan dar los convenios de colaboración, los contratos, los solicitudes de patentes, en fin, todo el proceso de una manera como se concibe este ciclo virtuoso de la innovación. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues sin más, agradecerle por esta interesantísima ponencia. También hacemos la invitación mutua